A ver. Ahora sí. Bueno, entonces demos inicio a esta clase que la va a dar el profe Gerardo. Vamos a trabajar con un material complementario que se va a subir a Moodle también. Así que, bueno, Ger, cuando vos quieras, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, la idea de trabajar hoy con este texto es, bueno, hay varias cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, creo que uno tiene que tratar de solidificar su formación, o sea, tener más elementos que le permitan ciertas cosas pensar con cierto grado de autonomía, ¿no? Y además hay un hecho histórico que estamos viviendo, que estamos presenciando en la Argentina, que se presta para que podamos realizar este tipo de lecturas y ese tipo de análisis, ¿no? ¿Cuál es el hecho histórico que se está presentando? Que en realidad asistimos a un debate político que se da entre dos modelos sociales. Fíjense ustedes que es bastante reiterado y afirmado esto que estoy diciendo yo. Tanto de un lado como del otro, hablan de movimientos sociales, de proyectos sociales y como de modelos de sociedad diferentes, ¿no? Entonces, creo que es interesante que uno pueda entender cuando se dice que están en juego dos modelos sociales diferentes, ¿qué es lo que está en juego verdaderamente como situación para el presente inmediato que vamos a vivir en los próximos años, como las consecuencias mediáticas, es decir, qué puede pasar después de que se vive un proceso histórico y la aplicación de políticas que tienen determinadas características. El libro que vamos a trabajar hoy vamos a trabajar la introducción, que es una especie de síntesis de todo el libro, y eso me va a permitir poder, perdón porque me llamaron, voy a tener que poner modo avión, aunque no voy en avión, pero le voy a poner modo avión para que Este, les decía que el libro este es un libro de René Villarreal que se llama La Contrarrevolución Monetarista, Teoría Política Económica e Ideología del Neoliberalismo. La introducción es una síntesis muy apretada porque es un libro que tiene 500 páginas, o sea que no es un libro para leerlo antes de dormir, es un libro para sentarse y estudiarlo, el que le interesa, el que se quiere meter en el campo de la economía, es un, si bien está pensado, diríamos, como de alguna manera como divulgación, toma algunos ejemplos de países, México, Perú, de cómo se aplicaron las políticas, estamos hablando de la década del 80, porque esto fue publicado en el año 83. El libro entonces es La Contrarrevolución Monetarista. Y en esta introducción, como les decía recién, está sintetizado aspectos que me parece que son importantes. ¿Por qué? Por el debate. Porque el debate hoy en la Argentina plantea muchas de las ideas que ese autor ha desarrollado. Inclusive hay un capítulo que yo después pensaba que por ahí para quien tenga interés de profundizarlo le podemos copiar, que es el programa ideológico del neoliberalismo de la contrarreforma económica a la contrarreforma política. Fíjense ustedes que en este capítulo lo que hay es, diríamos, cómo se utiliza el contenido y la lógica del pensamiento económico en el campo social y en el campo político. Y muchas veces nosotros escuchamos en las discusiones, en los debates, en los discursos,
escuchamos la aplicación de estas cosas, de esta visión economicista de la realidad. Ya después lo van a entender mejor cuando trabajemos un poco el texto. Y ese capítulo a mí me pareció, por lo menos, no todo quizás, pero 5 o 6 hojas, podemos reproducirlo para quien quiera ampliar esto. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Comparto la pantalla, Ger. Bueno. Les recuerdo que el texto que vamos a trabajar ahora es un texto complementario, ¿sí? Después ustedes lo pueden descargar del Moodle cuando lo quieran leer. Es complementario para la formación, para que puedan entender con mayor claridad ciertos otros textos que van a tener como lectura obligatoria. En la introducción, el autor comienza planteando ese capítulo, ¿eh? Sí, el que empieza donde dice introducción, René Villarreal. Sí, ahí está. Lo que pasa es que esa primera parte son referencias, más abajo está, ahí, ¿ve? La Gran Depresión. Vamos a ir desarrollando como hemos venido haciendo y explicando algunas cosas. Yo lo único que les pido es que presten atención y traten de entender, de seguir lo que vamos leyendo y las explicaciones que damos sobre ciertas cosas que están supuestas en el texto. Dice, la Gran Depresión de los 30 probó la incapacidad del paradigma de la economía clásica para interpretar y recomendar soluciones a la primera gran crisis del capitalismo de libre mercado en el siglo XX. ¿Recuerdan la crisis del 30, la caída de las bolsas, la quiebra de los bancos? Fue el primer cimbronazo fuerte que tuvo el capitalismo y donde esa idea de la teoría clásica de que el mercado se autorregulaba y el mercado no necesitaba de ninguna intervención para poder funcionar, se vino abajo. Eso fue lo que se vino abajo porque el mercado dejó de funcionar. La gente no tenía plata porque habían cerrado la fábrica, la gente había quedado desocupada, por lo tanto no había consumo, al no haber consumo no había producción, entonces no funcionaba el sistema. Entonces de ahí después donde aparece la otra teoría. La revolución keynesiana, y aquí viene lo que les digo, a partir de la teoría general, provocó el colapso del paradigma clásico, dando lugar así a una revolución científica en la ciencia económica y al surgimiento de una nueva experiencia en el capitalismo, la teoría y la práctica de la economía mixta. Ahí hay un concepto que hay que retener. ¿Qué significa economía mixta? Una economía donde el Estado, al intervenir a través de empresas estatales, no anula el funcionamiento de las empresas privadas. Entonces, hay empresas privadas que producen y todo lo demás, y hay empresas del Estado que en muchos casos están orientadas o dirigidas a los servicios. Keynes apuntó a los dos grandes problemas del capitalismo de libre mercado, que son el desempleo y la concentración del ingreso. ¿Por qué el desempleo y la concentración del ingreso? Porque en la teoría clásica el desempleo es un problema de desequilibrio y eso se soluciona, digamos, son cuestiones temporal, cuando en realidad el desempleo, además el desempleo visto desde la perspectiva del capitalismo, del capitalista, abarata el costo de la mano de obra, porque uno puede ofrecer menos salarios o condiciones diferentes a los trabajadores cuando hay desempleo. Entonces,
es un elemento que se mueve en ese aspecto. Y la concentración del ingreso tiene que ver con los procesos de acumulación. Desde la perspectiva del liberalismo clásico, en la medida que el capitalista gana más, busca invertir más, porque hay, diríamos, un hecho de su impulso natural, diríamos, de hacer cada vez más negocios, ¿no? Entonces, la concentración del ingreso sería como, ¿recuerdan esa idea de que hay que llenar la copa para que la copa derrame? Bueno, más o menos por ahí viene la mano, ¿no? La concentración del ingreso hace que después quienes son los propietarios, los ricos de la sociedad, tengan una actitud diferente con respecto a los trabajadores. Su política económica fue revolucionaria en tanto que planteó que estos problemas no se resuelven con simples ajustes de mercado, sino que requieren la participación deliberada del Estado en la economía, lo que trajo como consecuencia el surgimiento y esto es importante, el surgimiento del Estado administrador de la demanda para procurar el pleno empleo y el Estado benefactor para redistribuir el ingreso. ¿Por qué el Estado administrador de la demanda? Porque se supone que en la economía de libre mercado la oferta y demanda funciona de manera aleatoria, digamos, hay momentos en que hay demanda, hay momentos que no hay demanda. Ahora, ese momento en que no hay demanda, las empresas tienden a desaparecer, tienden a fundirse. Entonces, cuando el Estado actúa sobre la demanda, lo que hace es inyectar recursos en la sociedad para que la gente compre. ¿Qué es lo que está pasando con los últimos planes estos que se han anunciado? Que la gente tenga plata. Por ejemplo, ¿por qué le suben el sueldo a los jubilados? Porque los jubilados están en una edad donde lo que hacen con los ingresos es gastarlo, porque no tienen 25, 30 años que van a empezar a ahorrar y a ver cómo hacen, porque ya lo que te queda de caramelos en el paquete es bastante menos. Entonces, es diríamos, un consumidor de bienes comunes, digamos, nada sofisticado, y eso hace que la economía funcione, porque las fábricas fabrican, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado administrador de la demanda y el Estado benefactor, que es lo que nosotros veníamos hablando en algún momento, que tiene que ver con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y este Estado social, este Estado que se dedica a mejorar las condiciones de vida de las personas a través de educación, de salud, de vivienda, de jubilaciones, de todo, hasta los viajes de turismo para los jubilados y todo lo demás tiene que ver con esas políticas sociales de mejorar las condiciones de vida. La Segunda Guerra Mundial permitió el inicio de la industrialización sustitutiva en los países de América Latina, aspecto que después veremos, aunque acá se menciona. Y la rebelión interrumpida del estructuralismo cepalino la promovió y encauzó, rompiendo con el esquema neoclásico de especialización internacional basado en el criterio de la ventaja comparativa estática y en la política de libre comercio. Según me parece, para ustedes esto es japonés básico. ¿Qué es el estructuralismo cepalino? La CEPAL fuera la Comisión Económica para América Latina, fue una institución creada en el seno de la Organización de los Estados Americanos, de las Naciones Unidas, y esa institución era una institución que había elaborado una serie de propuestas para el desarrollo de los países, que eran los países latinoamericanos, eran de los países más atrasados, que acá decía el esquema neoclásico de especialización internacional. ¿Por qué? Porque según la teoría de David Ricardo, los países o los estados tienen que dedicarse a hacer aquello para lo que tienen mejor capacidad. Es decir, si vos tenés buenas tierras, producís alimento. Y si vos tenés un grupo de gente que
que quiere desarrollar el pensamiento abstracto, bueno, no, eso no corre. Vos tenés que ver cuáles son las ventajas comparativas, lo que producís. Entonces, el mundo quedaba dividido entre países que se industrializaban y países que proveían alimento a la industrialización. Entonces, esa es un poco la idea de la especialización internacional. Y dice, con ello se abrió la vía al Estado como planificador y promotor del desarrollo, como único camino para alcanzar la industrialización de los países de América Latina y romper con los esquemas de economías dependientes primario exportadoras. Esto que les decía, nuestros países eran de producción primaria dedicada a la exportación. La gente era pobre, los países eran pobres, eso lo vemos en muchos países, la Argentina fue una excepción dentro de ese esquema por los procesos que se vivieron acá. La crisis de los 70 y su prolongación hasta los 80 ha puesto a prueba al neo-keynesianismo o síntesis neoclásica neo-keynesiana en cuanto paradigma dominante en el capitalismo industrial y al estructuralismo cepalino con el capitalismo latinoamericano. Recuerdan que en 1973 se produce la crisis del petróleo, que ya la hemos analizado en algún momento, y ahí es donde se ponen en crisis estas teorías neo-keynesianas, porque se produce una huelga de inversiones, es decir, los empresarios sienten que el Estado presionaba a través de los impuestos y por lo tanto lo que buscaba era que ese Estado deje de fomentar políticas sociales y que se vuelva a la regulación automática con la economía de mercado. Entonces eso es lo que entra en crisis las políticas neo-keynesianas. Pero ninguna de las dos corrientes, esta del neoclásica, neo-keynesiana, han dado cabal respuesta a los problemas del capitalismo contemporáneo. La inflación, el descenso en el ritmo de la productividad y el desequilibrio externo. Esas son tres cuestiones que están atravesando lo que nosotros vivimos de hace unos años más, de hace unos años. La inflación, ustedes han visto que al gobierno les cuesta bajar la inflación. El gobierno anterior había dicho que iba a terminar con la inflación y terminamos su gobierno con el 54% de inflación. Entonces, ese es un problema para estas economías, tiene su explicación, qué sé yo. Después lo podemos ver. El descenso del ritmo de la productividad que tenía que ver con estas leyes de protección, porque la idea que tienen desde el capitalismo es que en la medida que la gente se siente protegida, su productividad es menor. Por eso, en el gobierno anterior decían, una vez dijo uno de los diputados, que fue ministro de Educación, tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? Y bueno, no sabes qué va a pasar. Vos todos los días tenés que levantarte para tratar de conquistar el mundo. Porque no tenés nada asegurado en una sociedad de mercado de libre competencia. Entonces, esa es la idea del ritmo de productividad. Y el desequilibrio externo. ¿Cuál es el problema del desequilibrio externo? Que toda economía, para que más o menos haya un equilibrio entre lo que se compra del exterior y lo que se vende al exterior. Entonces, como se venden productos primarios y se compran productos elaborados, ahí se produce un desequilibrio, porque lo que te pagan por los bienes primarios es mucho menos de lo que vos tenés que pagar para entrar con las nuevas tecnologías. Vos necesitas las últimas computadoras, vos necesitas radares, vos necesitas tecnología de avanzada, bueno, tenés que comprarla afuera. ¿Y con qué lo compro? Y con los dólares que me entran por la venta de lana, de carne, de trigo, de soja, pero los montos que entran no son equivalentes porque una computadora vale muchísimo más que un X cantidad de kilos de trigo o de soja. Entonces ahí es donde se producen los desequilibrios en nuestros países.
La síntesis neoclásica neo-keynesiana supone economía de libre mercado relativamente estables, independientes y de comportamientos inciertos, pero predecibles. Ahí pasamos a la otra hoja. En las que el Estado es un simple agente exógeno al sistema. ¿A qué sistema es exógeno? Al sistema de regulación económica o de la actividad económica. El Estado es algo exógeno, es algo externo. Sin embargo, en la realidad, las economías capitalistas contemporáneas corresponden más al concepto de economía mixta con interdependientes y su comportamiento es impredecible, pues en el mundo de hoy, más que incertidumbre, existe ignorancia del futuro. Esto tiene que ver con esto que veníamos diciendo del análisis que él hace del momento histórico de la década de la salida del estado de bienestar europeo. Por otra parte, el estructuralismo cepalino se quedó en una revolución científica interrumpida, porque al haber subestimado la importancia de los aspectos monetarios y financieros del desarrollo, no logró integrar una teoría macroeconómica a la teoría del desarrollo y la dependencia. Esos fueron los dos temas que la CEPAL trabajó: cómo se produce el desarrollo y cómo se rompe con la dependencia. Y eso, bueno, no terminó dando respuestas a esos temas, no pudo elaborar un programa económico macro que pudiese generar un proceso de desarrollo en los países latinoamericanos, y por lo tanto, si uno toma en comparación con el desarrollo de los países europeos, o con China, o con Rusia, o con Estados Unidos, ustedes ven que la América Latina es muy poco lo que se ha modernizado, es muy poco lo que se invirtió en mejora de las condiciones. Hoy veía un noticiero de unos puentes que se hicieron en China. En China hicieron el puente más largo sobre el mar, que une dos pedazos de tierra, digamos, a través del mar. Son un montón de kilómetros. Y después hay otros puentes que han hecho, mostraban 3 o 4 puentes que hicieron. Bueno, China por eso se convirtió y es en este momento una potencia, ¿no? Ante la crisis de la teoría económica no ha tenido lugar, como en los años 30, una revolución científica, sino una contrarrevolución por la vía del retorno a la ortodoxia bajo el ropaje del monetarismo. Eso es lo que me parece importante que también lo retengan. En la teoría aparecen el monetarismo friedmaniano y el monetarismo bastardo de la economía de la oferta. En la práctica surge el thatcherismo en Inglaterra y la reaganomianía en Estados Unidos. A su vez, en América Latina, la contrarrevolución monetarista, a través de la teoría monetarista de balanza de pagos, se impone en Chile, Argentina, Uruguay y recientemente en Perú, estamos hablando de los 80, dando lugar a un nuevo modelo: el monetarismo neoliberal autoritario. Recuerden que está hablando del golpe de Estado Allende en Chile, de la dictadura militar en la Argentina, de la dictadura cívico-militar de Uruguay, y ahí se empezaron a aplicar, como veíamos en otra oportunidad, ahí se empezaron a aplicar las políticas neoliberales. En eso y en el mundo también. El monetarismo friedmaniano, ¿por qué se llama así? Por Milton Friedman. Es, digamos, una interpretación de la teoría neoliberal de la Escuela de Chicago, y Friedman es uno de los economistas más famosos de ahí. Es el análisis de una macroeconomía cerrada que se plantea como objetivo de estudio y el problema de la inflación y el desempleo. Friedman establece así, de manera clara y explícita, su aforismo, su consigna. Y dice, y fíjense ustedes si no es algo que en la Argentina de hoy se debate fuertemente, ¿no? Dice, la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué significa esto?
Dice que se corrige a través de una política monetaria contraccionista, traducida en su famosa regla o ley monetarista de política económica, que establece que la estabilización de la economía se alcanza cuando la oferta monetaria crece a una tasa fija. Japonés para ustedes. Pero bueno, ¿qué es lo que dice acá? Que la inflación es un fenómeno monetario. Si se maneja la moneda, es posible controlar la inflación. ¿Qué es lo que intentaron los economistas con Macri, en el gobierno de Macri? Que es reducir el consumo, ¿no? Para que haya una transferencia de fondos de el consumo, que es el que de alguna manera crea la demanda, eso después se traduzca en una reducción de las políticas del Estado y por lo tanto hay una disminución de la emisión monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué dice una política contraccionista? Por esto que estoy diciendo. En la medida que hay menos plata, la gente consume menos, si aumentan los servicios, la gente no tiene plata para gastar en otra cosa, entonces la economía tiende a reducirse a un estado de estabilidad, según esta teoría económica, donde funciona de manera, diríamos, saludable en la medida que lo que circula está en relación con las reservas y con la economía sana. Por eso al final dice, la economía se alcanza cuando la oferta monetaria crece a una tasa fija. ¿Qué quiere decir que crece a una tasa fija? Quiere decir que en la medida que aumenta, diríamos, que la economía del mercado, de la economía del Estado, reduce su demanda de recursos porque disminuye su ámbito de producción, sí, o de servicios o de lo que sea, eso hace que exista una proyección, ¿no? Entonces uno puede, como economista, puede proyectar las famosas tablitas que en algún momento aparecían, ¿no? Que decían, hoy el dólar vale esto, dentro de un mes va a valer esto, dentro de otro mes va a valer esto. Eso es un manejo de la teoría económica monetaria, ¿no? Es decir, ir regulando para poder, a partir de eso, según ellos, hacer funcionar la economía. El modelo monetarista de balanza de pagos o de economía abierta es el modelo teórico que más se ha intentado aplicar a los países de América Latina, especialmente a los del Cono Sur. El modelo parte del aforismo expuesto por Harry Johnson. El desequilibrio externo es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Miren ustedes, ¿no? Entonces vos tenés que tener esos productos que tenés de ventajas comparativas, porque los producís mejor, porque tenés la tierra, porque tenés esto, tenés que venderlos también a precio más barato en el mercado, ¿no? Para que vos puedas tener mercados que te lo consuman, ¿no? Entonces, ahí es donde está también el manejo de la moneda. O sea, vos como Estado, como gobierno, tenés que generar políticas que te permitan manejar la moneda, ya sea la devaluación o ya sea la valorización de tu moneda a partir de las políticas, digamos, de las estrategias que te des a mediano y largo plazo, ¿no? La ley monetarista de política económica para una economía abierta que intenta abatir el desequilibrio externo y evitar la devaluación consiste en hacer crecer la oferta monetaria a una tasa constante, dado por la tasa de crecimiento potencial de la economía más la tasa de inflación internacional. Bueno, esto es, diríamos, digamos, en la medida que tu moneda pueda valorarse a partir de esta, hacer crecer la oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero que se emite a una tasa constante, es decir, en función de
del crecimiento potencial de la economía más la tasa de inflación internacional. O sea, vos podés proyectar a partir del crecimiento de la economía, con las exportaciones y todo lo demás, a lo que tenés que sumarle también lo que es la tasa de inflación internacional, que es lo que hace que tu moneda pueda valer, o las monedas con las cuales vos comerciás puedan valer más o menos. Si bajo esta ley monetarista la economía no se ajusta de manera rápida, entonces se añade a dicha regla el ejercicio de una política monetaria contraccionista de manera deliberada. Es decir, esto que el aumento de, por ejemplo, de los servicios, ¿no? que pasó en el gobierno anterior, que se aumentaron el 1000%, digamos, es una forma de contraer el consumo porque la gente necesita más plata para pagar la luz, el gas, y pues, por lo tanto deja de consumir, deja de ir a comer pizza, a comer restaurante o lo que sea, ¿no? Bueno, salteemos lo que sigue, un pequeño párrafo. En la misma página dice, la contrarrevolución monetarista, que se presenta como un sencillo y riguroso modelo científico, y ahí va en comillas, de teoría económica producto del análisis más puro de economía positiva, encubre en realidad todo un programa ideológico político que, basado en el liberalismo económico clásico de laissez-faire, laissez-passer, y en el liberalismo político espurio de la escuela de elección pública, public choice, es el ataque más abierto y frontal al intervencionismo del Estado y a todas las conquistas sociales, larga y duramente alcanzada por el Estado benefactor. ¿Qué es la escuela de elección pública? Este autor, más adelante, y lo hago brevemente porque ustedes no lo tienen ahí, dice, la escuela de public choice, es un movimiento científico cuyos orígenes, al igual que los del capital humano y los de la teoría de los derechos de propiedad, se remontan a los esfuerzos realizados en los años 50 para ampliar la aplicación de la metodología económica de mercado al terreno de las opciones no mercantiles. O sea, es utilizar la lógica económica y este principio de oferta y demanda del liberalismo, utilizarlo para todo, para la política, para la política sanitaria, para todas las políticas, se utiliza esta lógica económica. A caballo entre la investigación económica, la ciencia política, estudio comparado de los sistemas de voto, la sociología, examen de la lógica de comportamiento, y la reflexión filosófica, fíjense que están todas las áreas del pensamiento social, investigación sobre los fundamentos lógicos del concepto de libertad, el public choice es un buen ejemplo de la evolución reciente de la teoría económica hacia terrenos que hasta ahora le eran ajenos. Esa es la afirmación que ellos hacen, que este public choice es un buen ejemplo de la evolución reciente de la teoría económica hacia terrenos que hasta ahora les eran ajenos. ¿Por qué les eran ajenos? Porque de alguna manera, en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay un avance muy fuerte de la teoría del progresismo, ¿no? De la teoría que tiene su base en el marxismo y en otros pensadores del socialismo crítico, ¿no? Entonces, esas escuelas de pensamiento que se reflejan en todo, se reflejan en el arte, se reflejan en el psicoanálisis, se reflejan un montón de planteos teóricos que tenían un sentido progresista, ¿no? Entonces ahí hay esta escuela de elección pública, en realidad lo que hace es elaborar, digamos, contraargumentaciones
para tratar de desmontar estas políticas. Fíjense en ustedes y les doy un ejemplo muy grueso. Cuando un Estado, para proteger, genera políticas sociales de protección como la tarjeta alimentar, disculpen que hable porque son las políticas nuestras y los ejemplos que se me ocurren, o la asignación universal por hijo, esa es una política de protección del Estado hacia los sectores más carenciados. Sin embargo, lo que se dice normalmente es que eso fomenta la vagancia, que la gente prefiere no trabajar para cobrar el plan, la asignación universal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde viene este planteo que surge de toda esta elaboración teórica de la escuela de elección pública, ¿no? La contrarrevolución monetarista es una sublevación conservadora que, desafiando al mundo con la audacia de su revolución de regreso, ¿por qué? Porque viene del liberalismo clásico derrotado en la crisis del 30, intenta hacer reversible lo que parecía irreversible en el sistema capitalista contemporáneo: la participación del Estado keynesiano en la economía y el desarrollo de la democracia. Es decir, parecía que una vez que terminó la guerra y que el Estado comenzó a actuar regulando, interviniendo en la economía, generando políticas sociales, se había llegado a lo que después un autor neoliberal va a llamar el fin de la historia, ¿no? Era como que habíamos llegado al modelo perfecto. Digamos, el Estado evita las crisis cíclicas, el Estado interviene regulando la economía y después la sociedad se mantiene en paz porque hay pleno empleo, es decir, el Estado genera políticas para que haya pleno empleo, es decir, todas esas políticas eran las que tenía el estado de bienestar, parecía que era irreversible. Se había llegado a la síntesis mejor y más elaborada del pensamiento social, económico, político. Entonces parecía que no podía haber una crítica a ese planteo que tuviese posibilidades de continuar. Y entonces ahí, en el caso de los países del cono sur de Sudamérica, ha ido aún más lejos al configurar un manifiesto monetarista como el fundamento ideológico de una constitución política. El caso de Chile, la revolución chilena en el año 1973. Estamos en el año 2021 y recién hace 2 meses atrás, se planteó la reforma de la Constitución chilena. Fíjense ustedes si ha durado esta contrarrevolución monetarista que hace que en Chile la educación sea paga, que la salud sea paga, que las jubilaciones las tengan esas empresas que acá eran las AFJP, digamos, privatizar todo lo que se pudiera entregar. Bueno, eso era lo que era mucho más radicalizado en América, dice el autor, que lo que pasaba en Europa. Dice acá, el caso de Chile: para justificar, legitimar y perpetuar el neoliberalismo autoritario de los regímenes militares. Esto es, estrechar la mano militar del autoritarismo y la represión con la mano invisible del libre mercado. Esa es la síntesis de estas dos cuestiones. O sea, el libre mercado como lógica de funcionamiento de la economía y la sociedad, y después la mano fuerte, digamos, ¿no? Porque para poder lograr reducir, por ejemplo, imagínense ustedes, que de repente viene un gobierno y dice, bueno, para abaratar los costos de producción, vamos a suprimir el aguinaldo. Vamos a hacer las vacaciones, vamos a reducir el tiempo de vacaciones de las personas de acuerdo a la antigüedad. La empresa va a fijar
cuándo se toman las vacaciones las personas. Es decir, toda una cantidad de derechos sociales que hacían a la negociación entre capital y trabajo, acá aparece a través de la manu militari, se la quita y si hay protesta, represión. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Cada vez que ahora sale el pueblo chileno a pelear por reivindicaciones, ponen los carabineros en la calle. Bueno, y acá en la dictadura del 76, que nadie podía decir nada ni crear nada porque, bueno, porque le iba a ir mal. La contrarrevolución monetarista es, esto es en la otra hoja, ¿no? La contrarrevolución monetarista es el retorno a la vieja ortodoxia del liberalismo económico clásico que, anunciando eufórica su grito de guerra, volvamos al mercado libre, muera el Estado leviatán. Acá hay personajes, algunos economistas partidarios de esta idea, que dicen que hay que entrar y prenderle fuego al mercado, al mercado no, al Banco Central, lo dijo Milei la vez pasada, que hay que prenderle fuego al Banco Central, que es el ámbito donde se regula los flujos económicos. Entonces, fíjense ustedes que no es una locura lo que, ni es algo descontextualizado lo que uno está diciendo. Y muere el Estado leviatán, es decir, este Estado que no te permite tener iniciativas propias, etcétera, etcétera. Bueno, ellos dicen hay que acabar con eso. Volvamos al mercado libre. Con la vieja artimaña del caballo de Troya, dice acá, ha sido penetrado al Estado con la vieja artimaña del caballo de Troya para apuntalar el neoliberalismo desde el centro de gravedad mismo de la sociedad. Bueno, saben lo que es el caballo de Troya, ¿no? Supongo, ¿no? Ello implica que el Estado tiene que abdicar no solamente de sus facultades de intervención y regulación del mercado, teórica e históricamente sustento de la economía mixta, de la que yo les estaba diciendo, sino que también ha de tirar por la borda el catálogo de derechos políticos y sociales que constituyen y fundamentan la libertad política de la democracia. Fíjense ustedes la afirmación de este autor, ¿no? O sea que no es solamente establecer digamos, leyes que impidan, por ejemplo, que el Estado tenga empresas públicas o que el Estado intervenga en la regulación. Vieron cuando la vez pasada se hablaba que el Estado establece como servicio público las comunicaciones para poder usar esto y por lo tanto regularla. Bueno, se armó y está el gran escándalo en la Argentina de que cómo el Estado va a intervenir en lo que es la actividad privada, cuando en realidad, cuando hoy todo se maneja a través de la computación, es un derecho, es un hecho necesario como la luz, el gas, el agua, la cloaca, es un bien público eso, pero bueno, hay grandes debates detrás de eso. Y por lo tanto, se tira por la borda los derechos políticos y sociales. Por ejemplo, el voto optativo, que muchos promueven, y que a veces las situaciones políticas generan cierta desazón en la sociedad, pero el hecho hace que se piense que el voto censitario o el voto limitado permitiría que vote el que quiera. Lógicamente que ahí los aparatos son los que triunfan. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto. No sé si lo que estoy haciendo los agobia, los cansa, si les está aclarando algunas cosas de lo que el texto dice. Me gustaría tener alguna vuelta. O dudas, o comentarios, o preguntas que tengan acerca de lo que estuvo comentando el profe.
Sí, profe, buenas tardes. Me surgía una duda con respecto a lo que usted citaba un poco de lo que había dicho Milei con respecto a lo del Banco Central, lo que se tendría que hacer. Y me venía a la mente lo que había pasado, lo que se intentó hacer en Estados Unidos hace mucho tiempo, cuando, creo que era con una de las políticas de Kennedy con respecto a lo que el Estado tendría que haber hecho con la casa de monedas que era en ese momento. Entonces, este, ¿qué, qué fue, qué creería usted o cuál sería, digamos, teniendo en cuenta el contexto de lo que es Argentina hoy en día y Latinoamérica, si pasara eso, si se aplicase esa política de decir, bueno, ya no hay más un banco central que regule nuestra economía? Eh, buena pregunta, porque en realidad, ¿qué es la moneda? La moneda es una herramienta de definición de políticas. Cuando el Estado tiene a través del Banco Central, digamos, aunque los bancos centrales tienen cierto grado de autonomía, de alguna manera la moneda es lo que permite que se pueda vender o se pueda comprar, o sea, se pueda exportar más, ¿no es cierto? Y que la exportación tenga más, más réditos en el mercado interno. Es decir, cuando se exporta en dólares y después se paga en pesos acá, eso es una ventaja para el que exporta si es que el dólar acá está mantenido a un nivel alto por la política del gobierno, ¿no? Eh, Cuando no se tiene moneda propia, se depende digamos, de dónde se trae la moneda que sirve de base. Porque en el sistema capitalista, lo que hace el intercambio de bienes se hace a través de una moneda. En El Salvador, el actual presidente acaba porque El Salvador tiene como moneda el dólar, igual que Ecuador. Por lo tanto, ellos no emiten moneda del Salvador ni moneda del Ecuador. Entonces tienen que recurrir a buscar dólares para que la economía funcione, porque la gente necesita plata para ir a comprar las cosas. En ese caso, esa plata son dólares. Y al no producir los dólares, tenés que traerlos. ¿Y cómo los traes? A través de préstamos o a través de exportaciones, es decir, a través de políticas hacia afuera. Lo que hizo el presidente de El Salvador es poner también como moneda de reserva el Bitcoin, ¿no? Que es una moneda virtual que forma parte de las nuevas formas de bienes de intercambio, digamos, de herramientas de intercambio para la compra de bienes. Eh, la moneda, ¿cuál es el valor de la moneda? El valor de la moneda es una cuestión política y en muchos casos depende de, de la economía, lógicamente. ¿Por qué el dólar es la moneda que, que se comercia en todo el mundo? Y porque la economía norteamericana es una economía lo suficientemente fuerte como para estar detrás del valor de la moneda. Antes, hace muchos años, los bancos centrales tenían oro. Por lo tanto, la moneda que circulaba tenía un referente de respaldo en oro. Entonces, el peso valía X, que era un equivalente de gramos de oro, diríamos, para hacerlo más sencillo, de lo que está en el Banco Central. Las crisis económicas y la crisis del 30 llevó a que se abandone el patrón oro. Y entonces el valor de las monedas quedaron librados a el poder de los estados que la emiten. Entonces Estados Unidos emite dólares, tiene inundado el mundo con dólares. Si uno lo tomara desde una perspectiva monetarista pura, podría decir que
hay un montón de dólares que son papeles pintados, porque no es que todos los miles de millones y de billones, o sea, miles de millones de dólares circulando, tengan el respaldo, por más que la economía norteamericana sea una de las economías más fuertes. Por eso el problema de Estados Unidos con China, porque China aparece como una economía fuerte que entra a competir, y si bien todavía el yuan no es una moneda que se ha generalizado, a la Argentina China le prestó yuan. Y con eso, digamos, se pueden salir de algunas crisis monetarias cuando no tenés reservas, cuando no recibía plata de ningún otro lado. Entonces, la moneda es una herramienta política. Vos cuando querés promover exportaciones, ponés un valor, por ejemplo, la retención es famosa, es una forma de, diríamos, aumentar la recaudación del Estado por una necesidad y también de ponerle freno a los exportadores que lógicamente les resulta más conveniente exportar y recibir dólares que vender en la carnicería del barrio que reciben pesos, ¿no? Entonces, la moneda es una herramienta, es fundamentalmente una herramienta política. Fíjense en ustedes, otro ejemplo, cuando en Grecia asume Syriza, Syriza era un partido de izquierda que, entre otras cosas, planteaba que iba a romper con el Fondo Monetario, no, se iba a separar de la Unión Europea, Grecia se iba a separar de la Unión Europea, y se iba a emitir su moneda, porque ahí también existe el euro. Bueno, asumió, no pudo hacer nada de lo que había propuesto Syriza. Tuvo que aceptar las condiciones leoninas que le impuso la Comunidad Europea cuando dijo, ustedes se querían retirar. No, ahora ustedes van a tener que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. Resultado, Syriza perdió las elecciones y ya no pudo llevar adelante nada de su programa. ¿Por qué? Porque no emite moneda Grecia. Depende del Banco Central Europeo, que es Alemania, ¿no es cierto? Y que es la que de alguna manera establece las condiciones para el funcionamiento de la economía. Entonces es interesante, digamos, cuando acá se dice, ¿por qué no nos vamos a una moneda fuerte, no? ¿Por qué no usamos el dólar acá? Si todos queremos comprar en dólares y vender en dólares, ¿y por qué no ponemos el dólar como moneda? Y porque te atas de mano. Porque ahí sí perdés la soberanía, perdés la autonomía para poder definir tu política económica. Porque como no fabricas dólares, tenés que ver de cómo lo conseguís, de dónde los conseguís y permanentemente, porque vos todos los meses tenés que hacer funcionar la economía. Entonces, todos los meses tenés que tener recursos por ingreso cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, no sé, depende de las políticas que tengan. Y si no, tenés que vender el patrimonio, vender las minas, vender el petróleo, vender todo, y con esos dólares que te entran, lo usás para que circule la economía. Es decir, la moneda, por eso es que es tan importante, por eso es que estos neoliberales ponen tanto énfasis en el tema de la moneda, del monetarismo, porque ellos parten de un supuesto de que la economía sana es la que mantiene un equilibrio entre los valores circulantes y los valores de reserva. Y que la economía, digamos, el Estado, recuerden siempre este dicho que se repite. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, entra en crisis. Claro, lo que pasa es que cuando vos tenés moneda propia, vos podés emitir o podés hacer como hacen algunos gobiernos, el actual lo está haciendo, emitir deuda interna. ¿Qué significa deuda interna?
que vende bonos a gente que se lo compra en peso y que después el Estado le va a pagar en pesos. Otra cosa es que yo tome un préstamo en dólares y yo después necesite dólares para pagar ese préstamo. Y cuando yo no tengo dólares para pagar ese préstamo, tengo que recibirlo de algún lado. Y si no me presta la plata el Fondo Monetario o los bancos de los países y todo lo demás, y tengo que vender YPF. O sea, ¿se dan cuenta cómo el manejo de la economía, ya sé que nosotros no estamos estudiando economía, yo tampoco soy economista, ni lo quiero ser, como diría el dicho, pero hay elementos que tenemos que, un comunicador social o una comunicadora que va a trabajar para poder, en algunos ámbitos, para poder hacer preguntas consistentes, y tiene que conocer más o menos. Está bien que esta clase no les va a dar todos los elementos para que ustedes puedan enfrentarse a Milei en una entrevista en TN, pero sí por ahí les despierta el interés por leer más, si se van a dedicar a ciertas cosas. Por ejemplo, hay periodistas económicos que se dedican a la economía, que son casi economistas. ¿Pero por qué? Porque se dedicaron a estudiar economía. Así como hay otros que hacen espectáculos, hay otros que hacen deporte, hay otros que, bueno. Entonces uno podrá especializarse en la medida que le guste, ¿no? Entonces esto es, simplemente es como prender un foquito que les ilumine un poco y bueno, algunos después verán de estudiar para ver cómo se sacan teoría del desarrollo capitalista lo más rápido posible y hay otras que por ahí dirán, mira, pues es que es interesante saber cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona la economía, el discurso económico, porque una vez que uno tiene ciertos elementos, insisto que yo no soy economista, pero me doy cuenta cuando están mintiendo. Cuando alguien te dice que es necesario reducir el déficit del Estado aumentando las políticas sociales, y está mintiendo. Porque vos, para poder aumentar las políticas sociales, entras en una emisión de dinero que aumente el déficit. Ahora, que el aumento de déficit esté dentro de los parámetros de los recursos que tiene el Estado, del PBI y todo lo demás, eso está bien. Otra cosa es que te zafes y ahí sí la economía te viene a barranca abajo, ¿no? Pero hay un aumento del gasto del Estado, gasto entre comillas, ¿no? Porque el Estado lo que hace es utilizar los recursos. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos planes o se promueven ahora una serie de planes sociales? Porque esos sectores, esa plata no la van a comprar en dólares, sino que la van a ir a consumir al almacén, a la farmacia. Entonces la plata va a circular y esa farmacia, ese almacén, a su vez va a pagar impuestos. Entonces la plata que el Estado pone en el bolsillo de la gente, después vuelve a través de los impuestos que pagan las empresas, los supermercados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el juego. No son políticas contractivas. Son políticas de apertura, son políticas de promoción de. Y bueno, por eso digo, yo les decía al principio, hay en discusión dos modelos. O se interviene o no se interviene. Si se interviene, el Estado va a hacer eso, va a regular, va a establecer planes de 1000 tipos. Por ejemplo, ahora se habla de reducir los años para que la gente que tiene 30 años de aporte se pueda jubilar
antes, ¿no? El hombre antes a los 65, ahora pasaría a los 60. La mujer antes que se jubilaba a los 60, ahora a los 55, siempre y cuando tenga 30 años de aporte. Hay planes para los empleos más jóvenes, digamos, a las empresas que toman empleados jóvenes y todo lo demás, también se les ayuda de una manera o de otra, que son políticas sociales del Estado, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda antes de seguir avanzando? Primero a ver si quedó satisfecho con la respuesta. Jeremías. Sí, sí, profe, muy, muy interesante, o sea, que una pregunta de repente nos lleve por tantos caminos, tantas vertientes, e incluso me acordaba, mientras lo que iba nombrando usted, que en un momento, creo que había sido Crónica, si no me equivoco, que habían sacado una nota que hablaban, en ese momento en el que estaba, que el dólar subía, bajaba constantemente, decir, ¿por qué no se traspasa toda la economía de la Argentina a yuanes, ya que también nos llevábamos con China, decir, bueno, pasemos del dólar, corramos todo y nos vayamos con los chinos. Entonces, uno ahí empieza a entender un poco más todo lo que conlleva un proceso económico, que no es solamente decir, bueno, ya no me respaldo en este, me cambio y me voy con los otros. No, perdés soberanía. Lo primero que se pierde es soberanía. O sea, dejas de ser un país que se autodetermina para ser un país que está sobredeterminado. Porque, o sea, en el sistema capitalista necesitas recursos para vender, para comprar. Y entonces, si vos no podés generar formas para recaudar esos recursos, si vos dependés de otro Estado, porque en definitiva lo que haces es someterte a las políticas monetarias de otro Estado. Sí, En definitiva eso. sí, sí. Bueno, yo pasaría a la página 18. Dale, ahora lo subo. De todas maneras, yo les aclaro una cosa. Si ustedes después, porque ustedes tienen el material, si ustedes después, como no vamos a leer todos los párrafos, me doy cuenta que eso agobia, ustedes lo que pueden hacer es en el párrafo de la página tal, en el párrafo que empieza con las primeras palabras, lo mandan y nosotros les podemos aclarar, les podemos ampliar, no hay ningún problema para eso. Así que, bueno. Ahí estamos, vos decime cuál párrafo. Dice la contrarrevolución monetarista, al principio, la contrarrevolución monetarista no se ha quedado en el plano teórico e ideológico, sino que ha penetrado ya en el mundo real, con los más perversos efectos. Del thatcherismo ha llevado a Inglaterra a la Segunda Gran Depresión, pero esta, a diferencia de la primera, ha sido provocada deliberadamente. El desempleo supera los 3 millones. Bueno, está hablando de la década del 80, ¿no? Y yo decía, digamos, ha sido provocada deliberadamente. Claro, si se necesita reducir los salarios, tenés que crear políticas digamos, tenés que generar cosas que lleven a la recesión y que haya un montón de mano de obra desocupada, porque ahí la mano de obra cuesta más barato, ¿no? Dice acá, Chile, que ya cuenta con casi una década instrumental del modelo neoliberal a través de la teoría monetarista de balanza de pagos o de economía abierta, no ha podido alcanzar un desarrollo estabilizador, entre comillas, como es su objetivo, sino solo una estabilización sin desarrollo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estabilización sin desarrollo significa que en apariencia la economía funciona, pero el país no crece, el país no se desarrolla científicamente, ni nada de eso, ¿no? Ha reducido la tasa inflacionaria a costa de un elevado desempleo, la reducción de los salarios reales,
el estancamiento del coeficiente de inversión, un endeudamiento externo elevado y creciente, sumado a un proceso de desindustrialización que ha desmantelado su planta productiva y recientemente enfrentado a la extranjerización de la banca nacional. Ese párrafo es el párrafo que nos muestra, fíjense ustedes que Chile era el modelo para ciertos neoliberales y liberales argentinos. Chile era el modelo, estabilidad, la economía sin inflación, todo lo demás. ¿Cómo terminó la historia? Explotó Chile. Llegó un momento en que la gente, como fue lo que sucedió en lo subterráneo, que no eran el aumento de 30 centavos del pasaje, sino eran 30 años de ajuste. Entonces, cuando quisieron subir 30 centavos el pasaje del subte, los estudiantes empezaron a saltar los molinetes. Y ahí se armó la revuelta que todavía tiene manifestaciones en Chile, pese a que ya se hizo la convocatoria para reformar la Constitución y todo lo demás. La gente salió a la calle harta de no poder, de tener que pagar todo, la salud, la educación, a tasas altísimas. Fíjense ustedes, por ahí hay gente que sacó préstamos para pagarlo a las cuotas de la carrera universitaria y después por otras razones tuvo que abandonar. ¿Y eso qué significa? Que la deuda quedó para la persona, para la familia. Entonces hay un montón de temas que están involucrados, ¿no? Sigamos más abajo, dice, Argentina es otro caso histórico de una desindustrialización provocada con retorno a la economía primario exportadora. El primero fue el de Alemania de la posguerra, evidentemente por razones militares. El experimento monetarista del neoliberalismo ha llevado a este país, Argentina, en 1981 a una productividad industrial apenas similar a la de 1970. ¿Se acuerdan que la guerra de Malvinas comienza en 1982? ¿Por qué? Porque en 1981 hay una crisis y ahí empieza a haber movilizaciones, la CGT convoca un paro. ¿Y por qué? Porque la economía en 1981, en vez de ser más fuerte, industrialmente más poderosa, como uno podría esperar y como uno vio que así se dieron los procesos en Europa, en 1981 teníamos la misma industrialización que en 1970. Por eso a veces cuando la gente pregunta, ¿y cómo puede ser que nosotros nunca salgamos, que siempre tenemos? Porque hay gobiernos que en vez de hacernos avanzar, nos hacen retroceder. Y cuando te hacen retroceder 10 años, vos necesitas otros 10 años para recomponerte. O sea que después la Argentina tuvo otra historia y la recuperación fue lenta. Recién después de la crisis del 2001 se empezó a recuperar, pero antes de eso no había caso, ¿no? Dice, Argentina ha padecido el estancamiento económico absoluto durante una década y en esta dirección se encamina Uruguay y más recientemente el Perú. Pasamos. Todo lo que pasa es que todo esto es interesante, pero es muy agotador para ustedes y para mí. En la página 21, para ya finalizar, está hablando del contenido del libro. Y dice, la nueva estrategia y opciones de desarrollo en América Latina tendrán que venir de nosotros mismos. Ya no debemos esperar que surja un nuevo Quetzalcóatl o Viracocha, o sea, algún dios de los pueblos
de los mayas, de los aztecas, de la ciencia económica. El friedmanismo, a través del modelo monetarista neoliberal, ha demostrado no solamente ser no viable y anacrónico, sino también autoritario y perverso. Todos pierden a largo plazo. Y por su parte, la síntesis neoclásica neo-keynesiana continúa en crisis aún para enfrentar los problemas de los propios países industrializados. Por todo esto es necesario continuar, reorientar y llevar hasta sus últimas consecuencias la rebelión interrumpida del estructuralismo en el camino hacia un nuevo paradigma, la síntesis neoestructuralista post-keynesiana de economía política. Esa es la propuesta que él sostiene, ¿no? O sea, salir de estas políticas neoliberales, que al final, en la década del 80, cuando él escribió esto, no se logró salir, todavía se está debatiendo acá si eso son las políticas. Y paradójicamente, para ello se requiere una teoría y política monetaria y financiera neoestructuralista al mismo tiempo que un nuevo Estado. El desarrollo de los sistemas nacionales democráticos y de economía mixta, que es la economía, fíjense ustedes, hoy en Alemania ganó el Partido Socialdemócrata, que era el partido que había sido desplazado por Angela Merkel en su momento, y que ellos son partidarios de este tipo de políticas mixtas. Bajo la rectoría del Estado requieren en primer término que el Estado sea democrático en lo político y que su participación sea más racional en lo económico. Como estas características no surgen espontáneamente, es necesaria la instrumentación de políticas deliberadas que definan y den coherencia a la participación del Estado en sus diferentes facetas. Como planificador, a través de... Esto es la definición del Estado según la propuesta de este autor, diríamos, de rescatar del keynesianismo y de la teoría clásica los elementos más importantes. Planificador, a través de planes globales sectoriales. Como empresario, a través de empresas públicas. Por eso cuando a veces se dice, el Estado tiene que hacerse cargo de las empresas de electricidad. ¿Cómo puede ser que ellos hagan lo que quieran, pongan el precio que quieran? Bueno, eso es una propuesta de que el Estado... Y hay gente que está diciendo en Buenos Aires que se debería estatizar Edenur y Edesur y Edenorte. Los de electricidad allá. Edenor y Edesur. Como inversionista a través de la inversión pública, como regulador a través de regulación de precios, monopolios, inversión extranjera, como benefactor a través de la distribución de ingresos, seguro social, educación, bienes básicos, etc., como promotor a través de políticas de fomento industrial, comercial, etc., como banquero a través de una política monetaria de regulación y financiera de fomento. Los límites y alcances del papel del Estado en estas 7 funciones en el campo de la economía política es lo que finalmente determinará la naturaleza de la economía mixta y la rectoría del Estado, así como el carácter democrático y participativo del propio proceso de desarrollo. Bajo esta concepción, cada país debe encontrar su propia modalidad de sistema de economía mixta, sin olvidar que el subdesarrollo dependiente que se da en aquellos países que tienen que importar sus ideologías, tanto las que son apologéticas como las que son subversivas del status quo. Bueno, después ahí sigue un poco más y termina en la página siguiente, dice: la contrarrevolución monetarista, teoría política económica e ideología del neoliberalismo, no es, por supuesto, un estudio definitivo. Quiere ser el punto de partida para una convocatoria, la de promover una mayor penetración sobre los orígenes, medios, fines y consecuencias del monetarismo, tanto en teoría económica como en ideología política. Dar cuenta y razón de ello es nuestro propósito
a lo largo de estas páginas, donde hemos sometido a la contrarrevolución monetarista a un comprensivo análisis, a la vez que a una crítica y denuncia de este programa perverso que bajo la etiqueta del neoliberalismo o paradójicamente del neoconservadurismo de hoy, avanzan como cruzada del capitalismo liberal de ayer en términos de cambiarlo todo de manera tal que todo permanezca igual. El famoso principio de Lampedusa, que todo parece que se cambia para que todo siga igual. Bueno, ahí termina esta introducción, nos anuncia lo que se va a leer en el libro, que lógicamente no lo vamos a leer, ¿no?, en esa materia, pero creo que hagan una lectura del texto, no lo dejen ahí guardado, hagan una lectura del texto. Creo que les va a aportar elementos para entender un poco más la discusión que se está dando en la Argentina hoy, y las cosas que no entiendan, las cosas que les resulte más complicadas, preguntan. La universidad y el sistema educativo tiene que basarse en un permanente interrogante, ¿no? Nadie sabe todo, nadie es dueño del conocimiento absoluto. Cada uno sabe un pedacito de las cosas y lo importante es que ustedes... esta introducción a mí me gustó porque es una síntesis de contraponer las estrategias del neoliberalismo, cómo está vinculada a la política, o sea, cómo no se puede separar las propuestas económicas de las propuestas políticas. Por ejemplo, las políticas económicas neoliberales no pueden funcionar en una especie de democracia social, de mayor participación. No puede, porque está más cerca digamos, la ejecución está más cerca de los autoritarismos que de la negociación política. Por lo tanto, no van a negociar cuando ellos creen que es una lógica tan perfecta como la que funciona en la oferta y la demanda. Ellos creen que esa es la situación más perfecta e ideal. ¿Por qué? Y porque las personas buscan aquello que necesitan y el que fabrica para aquellos que demandan. Entonces parece que es un equilibrio normal. Bueno, eso también corre para la política, y en la política y van a poder participar los que tengan más plata. ¿Por qué? Y porque cada vez necesitan más plata para poder hacer la campaña y para poder hacer todo. Y entonces, ¿qué? La política también va empezando a ver, hay algunos candidatos acá en Salta que uno ve empapelada la ciudad de punta a cabo en donde haya, y vienen otros y le ponen encima carteles, y al otro día de nuevo está el Zapata este, que por lo menos en la zona donde yo estoy, el Zapata este tiene todas las paredes copadas, y después vienen Guaymá y se los tapa, y al otro día viene de nuevo Zapata y lo vuelve a tapar, y así están, ¿no? Y los que hacen esos carteles grandes, esa gigantografía, para eso se necesita plata. Entonces, la política, en vez de una lucha entre ideas y un debate de ideas y de propuestas, se transforma en una cuestión de marketing, ¿no? Vos haces familiar un rostro, una consigna, vos haces familiar una consigna así, de insistirla, y después terminás asociado a esa figura, ¿no? Y la gente, como es noble, lo termina votando porque le dio un gorro, un sombrerito, ¿no? Como hacía Olmedo, que repartía sombrero por todo lado, hacía rifa de motos y todo lo demás. Bueno, nosotros tenemos que rescatar la política como luchas de ideas y de propuestas, y bueno, estos son los pasos, ¿no? Por lo menos los primeros pasos. Después dependerá de ustedes que quieran seguir caminando en estos temas. Bueno, no sé si alguien más quiere... ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta al profe?
Si no, ahí les puse en el chat que voy a dejar habilitado en la semana también para que lean el texto y si tienen alguna duda, como dijo el profe, pueden preguntar ahí sobre algún párrafo particular o alguna mención. ¿Alguien quiere hacer ahora alguna consulta en este momento? Yo lo que me interesaría, por ejemplo, es si esto les aclaró, les sirvió, les aportó algo a lo que ustedes ya sabían o ya conocían, si les generó alguna duda o algunas dudas, eh, qué sé yo, un poco para que uno también eh, pueda pensar las estrategias, ¿no? Ustedes en este momento están oficiando de estudiantes y nosotros estamos oficiando de docentes. Y eso hace que estemos tratando siempre de encontrar las formas de vincularlo de la mejor manera entre lo que nos parece que ustedes deben aprender en el paso por esta materia y las limitaciones que nos brinda esto, ¿no? Ahí Genaro Ger dice que hoy creo que me quedé mareado, profe. Bueno, pero Es un tema complejo ese. pero es un tema central, digamos, es lo que define, diríamos, esto es como la semilla de la cual crece el árbol de la economía de un país, ¿no? Eh, entonces, además, cuando uno habla de la economía del país, yo estoy hablando del presente, pero también es el futuro, porque depende de cómo se resuelven un montón de cuestiones, va a ser el mundo en que ustedes van a poder, me acuerdo con la Gioconda Belli, ¿no? Es decir, nadie elige el momento de nacer ni el lugar donde uno nace, ¿no? Pero tiene que cargar la mochila de lo que, eso no lo dice la Gioconda Belli, pero digo yo, tenés que cargar la mochila de la historia. Y por ahí vos decís, ay no, pero este país, yo me quiero ir de este país, entonces te vas a hacer mozo en España para que te maltraten y te traten de sudaca, o te vas a otros lugares donde también la pasas mal. No es tan así. Y a veces, digamos, la cosa depende. Yo, estos últimos tiempos, los últimos años, uno ha visto la gente que de Guatemala, El Salvador, Honduras, caminan cientos de kilómetros abandonando sus países para ir a Estados Unidos porque creen que van a encontrar la panacea. Y es verdad que hay gente que en Estados Unidos está mejor que en Guatemala, pero ¿qué porcentaje de esos? En Estados Unidos, leía los otros días, hay 47 millones, o sea, más que la población argentina, que vive en carpas en la calle. 47 millones de norteamericanos que viven en carpas en la calle y sobreviven, porque ahí todo es pago, todo es pago. Entonces la gente se va desesperada y sí, seguramente hay hondureños que les va bien, o mexicanos que les fue bien, pero ¿cuántos hondureños, cuántos mexicanos fracasaron? Así que bueno. Hay dos comentarios más. Romina que dice que para no ser economista, profe, sabe explicar los temas económicos. Y después Florencia dice, profe, muchas personas también migraron a la Argentina buscando una vida mejor. Sí, pero era la época, muy bien esa acotación, pero era la época en que la Argentina convocaba, porque no sé si ustedes saben que, como acá, digamos, la población era una población pequeña, los pueblos originarios estaban ubicados en el Chaco, en el norte, pero en la Pampa húmeda, a los pueblos que estaban ahí los masacraron, los expulsaron. Y por lo tanto necesitaban mano de obra para trabajar
en las cosechas, en las plantaciones y todo lo demás. Imaginemos nada más, a finales del siglo XIX, las herramientas que se utilizaban. Entonces se promovía, había avisos que se ponían en Europa para que vengan a vivir acá. Es muy interesante ver cómo fue el proceso de inmigración, porque muchos vinieron para Argentina, muchos se fueron a Estados Unidos, que también ahí hubo una inmigración centroeuropea importante, pero esa gente vino porque les decían que acá podían, que había, digamos, hacer la Argentina, ¿no? Después muchos de ellos volvieron, ¿no? Porque se encontraron que no era así. Por ejemplo, las tierras, los únicos lugares donde podían encontrar tierras para asentarse y producir era en la zona de sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, porque la pampa húmeda de Buenos Aires, que eran las más fértiles y todo demás, ya tenían dueños y la dedicaban a la cría de ganado, que es extensivo, no es intensivo, ¿no? Entonces, bueno, la gente tenía que irse. Y de hecho que Entre Ríos tenés la colonia tirolesa, tenés Mosesville, o sea, todas que eran colonias de pueblos europeos, de países, de personas que venían de esos países y que se instalaban ahí. Pero sí, fue una época en la Argentina necesitaba mano de obra. En Estados Unidos, todos los últimos gobiernos no quieren que entre ya nadie. A veces los necesitan para los trabajos más, para tener ese mundo de desocupados que hace que los salarios bajen. Pero ya no lo necesitan como en una época se necesitaba la mano de obra en la Argentina. Y aparte que en Europa se morían de hambre, porque ahí las crisis, me acuerdo, no sé si les comenté en una oportunidad, hay un pueblo en Irlanda que tiene la fiesta nacional, es la fiesta de la papa. La papa la llevaron de aquí, de América, y llegó y solucionó una hambruna que venían de años, venían con una crisis de la producción, todo lo demás, y llegó la papa. Y entonces ahora hacen una fiesta, que hacen todas comidas con papa, eligen la reina de la papa, pongan en los buscadores fiesta de la papa en Gran Bretaña, creo que es en Irlanda o en Escocia, por ahí, y hacen bailes, hacen todo, es una fiesta extraordinaria, la fiesta de la papa, que llevaron de acá para saciar el hambre. Entonces muchos se venían porque se morían de hambre. Bueno, primero pedirles disculpas por el error que hubo en relación a lo de la clase. Ahí Mercedes subió ya la aclaración en el foro de consultas. Igualmente queda grabado, así que si para los que llegaron tarde o los que no se pudieron conectar, van a poder luego ingresar sin problema y ver la clase completa del profe. ¿Sí? Esta semana vamos a habilitar un foro de consultas para que aquel o aquella que tenga dudas puntuales sobre este tema puedan consultar ahí y yo le paso todo al profe para que después lo haya en la próxima clase poder comentar, hacer algún comentario más general, ¿sí? Y después les hago 2 avisos para la semana que viene. La semana que viene, y ahora estamos modificando el cronograma, así que en un rato lo vamos a subir. La clase que viene, la semana que viene, perdón, la clase en vivo va a ser el día martes, ¿sí? Ahí hay una modificación que tuvimos que hacer. Entonces, el martes 5 de octubre va a ser la próxima clase en vivo y vamos a empezar con la unidad 2 de la materia, que es la teoría de la dependencia y la cuestión del desarrollo, ¿no? Puntualmente vamos a trabajar sobre esos 2 temas con el profe Gerardo, y ya después vamos a ir avanzando con la parte más comunicacional, ¿no? Que tiene la materia, que es la cuestión de la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social, las teorías de la modernización,
el NOMIC, ¿no? Bueno, eso vamos a ir trabajando en las próximas clases, pero primero vamos a tener la clase teórica sobre desarrollo y dependencia el día martes. Y ahora les dejo ahí un mensajito que lo subí también en el foro de novedades, y les explico. Yo estoy planteando una serie de actividades que son obligatorias y otras que son optativas, ¿sí? Las obligatorias son las que sí o sí tienen que hacer, es decir, que esas notas son las que yo voy considerando después para la nota final de cada uno de ustedes, y después hay una serie de actividades que son optativas, que en realidad el objetivo de esas actividades es hacer un seguimiento y un acompañamiento más puntual de las lecturas y de los temas, entendiendo que son temáticas que les está costando. Bueno, como hay muchas consultas al respecto, estamos haciendo esta propuesta de actividades, ¿sí? Lo que significa es que si ustedes lo hacen, obviamente yo se las corrijo, hago la devolución, y se suma como nota de seguimiento, se llama, es decir, nosotros vamos teniendo en cuenta eso para la nota final, pero aquellos que no la puedan hacer, porque por ahí no llegan con el tiempo o no sé, no tienen ganas de hacerlo, no les afecta en el desempeño, ¿sí? Por eso van a ver que en cada actividad que yo ponga voy a poner optativo u obligatorio. Entonces estén atentos como a eso. El día lunes vamos a hacer un control de lectura que es optativo. Entonces ahí está la actividad optativa. El control de lectura tiene que ver en relación a que el parcial va a ser en el mes de noviembre. El parcial va a ser múltiple choice y se va a evaluar todas las unidades. Entonces lo que vamos a hacer es un control de lectura por unidad para ir preparando el parcial, ¿no? Entonces no significa que si yo apruebo o desapruebo, cómo me va a afectar o no me va a afectar. Yo desde el primer día les avisé que esta materia tenía mucho para leer, ¿no? Entonces era importante no atrasarnos con los textos. Entonces, como estamos cerrando la primera unidad, vamos a hacer este control de lectura que es optativo. El día lunes va a estar el recurso, no se tienen que conectar, solamente va a ser por Moodle, tienen que ingresar, va a estar habilitado el recurso entre las 6 y las 8 de la noche, que es el horario de la clase teórica, va a estar habilitado para que ustedes lo hagan, pero cuando uno ingresa, el recurso solo dura 7 minutos, es decir, tengo 7 minutos para hacerlo, pero lo puedo hacer en el marco de las 6 y las 8, ¿sí? El recurso es individual y van a hacer unas preguntas múltiples choice acerca de la unidad 1. ¿Cuál es la idea? Que si ustedes vienen leyendo los textos, vamos a poder ir evaluando a ver si van comprendiendo, si tienen dudas, si tienen... Ese es el momento de preparación de cara al parcial para que después no se junte todo y no sepamos por dónde ir, ¿no? Así que bueno, si alguno después tiene alguna duda, me escribe, me pregunta. No es necesario conectarse, insisto, solamente ingreso a Moodle y hago la actividad, ¿sí? Y inmediatamente van a tener la nota cuando el recurso cierra a las 20 horas. Bueno, sin más que decir, eso, y después por Moodle seguimos con las actividades. Recuerden que esta semana tienen foro, tienen bueno, el control de lectura de cierre, y el día martes que viene nos encontramos en la clase en vivo con el profe para iniciar la unidad 2. ¿Bien? Bueno, Ger, muchas gracias por la clase y bueno, a todos por estar acá conectados. Gracias, Merp, también por darnos siempre. Bueno.